Hola, gente. Hoy os traigo una historia emocionante, de las que nos hacen parar y reflexionar sobre la vida y todo lo que está por venir. Vamos a seguir el relato de Alondra Esparza, una mujer que, después de enfrentar un parto complicado, tuvo una experiencia cercana a la muerte que transformó su vida para siempre. Durante esta experiencia, ella recibió visiones de las profecías de Fátima, revelaciones que pueden impactar el futuro de todos nosotros. Antes de que nos sumerjamos en esta increíble historia, quiero saber: ¿desde dónde nos están viendo? Coméntenlo abajo, y no olviden suscribirse al canal para no perderse más reportajes como este. Vamos a explorar el otro lado juntos. Mi nombre es Alondra Esparza, y esta historia cambió mi vida completamente. Es algo que me pasó hace casi 18 años, pero que todavía hoy me emociona cada vez que hablo de ello. Nací y crecí en San Antonio, Texas. Mi infancia fue complicada, por decirlo menos. Mis padres se divorciaron cuando era muy pequeña, y me afectó profundamente. ¿Sabes cuando eres un niño y crees que el mundo entero gira alrededor de tu familia? Eso es exactamente como me sentí cuando todo se vino abajo. Mi madre, Isabel, era la columna de nuestra familia, pero el divorcio la sacudió mucho, y verla sufrir me hizo sufrir también. Crecí con miedo a las relaciones, especialmente al matrimonio. Para mí, el amor era sinónimo de dolor. Evitaba acercarme demasiado a la gente, siempre con miedo de hacerme daño otra vez. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, conocí a Diego. Era diferente de todos los que conocía, tranquilo, estable, me hacía sentir segura. Con él, por primera vez, sentí que podía bajar mi guardia. A los 18 años, decidimos casarnos. Fue una decisión difícil para mí, llena de miedos y dudas, pero algo dentro de mí decía que era lo correcto. La boda no fue fácil, te lo diré. Tuvimos muchos desafíos, muchas discusiones, pero cada obstáculo que superamos juntos solo fortalecía nuestra unión. Diego se convirtió en mi refugio, mi mejor amigo. Un año después de casarnos, descubrimos que estábamos esperando a nuestro primer hijo. Fue una inmensa alegría. Pasamos meses planeando, decorando la habitación del bebé, eligiendo nombres. Todo parecía perfecto, pero el destino tenía otros planes para mí. El día del parto llegó. Estaba nerviosa, por supuesto, pero también muy emocionada de conocer a nuestro hijo. Al principio, todo parecía normal. Las contracciones, el viaje al hospital, la ansiedad, pero luego las cosas empezaron a ir mal. Mi cuerpo no estaba reaccionando como debería. El dolor era insoportable, más allá de lo que yo imaginaba. Recuerdo ver a los médicos corriendo de un lado a otro, escuchando voces preocupadas, y luego, de repente, todo se puso oscuro. Fue en ese momento que mi vida cambió para siempre. Cuando todo se oscureció, al principio pensé que me había desmayado. ¿Sabes esa sensación de cuando estás a punto de desmayarte y tu visión se va oscureciendo por los bordes? Era así, solo que mucho más intenso. Era como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo, pero al mismo tiempo, me sentía extrañamente tranquila. No sé cuánto tiempo estuve en esa oscuridad. Podrían haber sido segundos u horas. Es difícil de explicar. El tiempo parecía no existir más. No senti mi cuerpo, y no oí los ruidos del hospital, nada. Era solo yo y esa inmensa oscuridad. Pero entonces algo cambió. En medio de esa oscuridad, empecé a percibir una luz. Al principio era muy débil, como una estrella distante, pero se fue haciendo más y más fuerte, más brillante. Era una luz diferente a todo lo que había visto antes. No lastimaba los ojos de mirar. Era cálido, acogedor. Mientras la luz se hacía más fuerte, empecé a sentir que me estaba moviendo hacia ella. No era como si estuviera caminando o volando. Era más como si la luz misma me estuviera tirando suavemente. Y cuanto más me acercaba, más sentía una paz indescriptible. Todos los miedos, las preocupaciones, dolores que había sentido durante el parto, todo eso se fue desvaneciendo. Y entonces, de repente, era una puerta. Una puerta hecha de luz, justo en medio de toda esa oscuridad. Era tan hermosa que es difícil ponerla en palabras. Imagina la cosa más hermosa que has visto en tu vida y multiplica por 1000. Aún así, no se acerca. Me sentí completamente atraída por esa puerta, como si ella me estuviera llamando, invitándome a entrar. Y yo quería mucho entrar por esa puerta, averiguar qué había al otro lado. Pero al mismo tiempo, sentía una vacilación, como si una parte de mí supiera que si pasaba por allí, no habría vuelta atrás. Me quedé allí parada frente a esa puerta de luz por un tiempo que pareció una eternidad. Podía sentir el calor que venía de ella, era como un abrazo. Y entonces, sin que yo realmente decidiera conscientemente, me vi a mí mismo cruzando la puerta.
Lo que vi en el otro lado. Bueno, eso cambió todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Cuando atravesé esa puerta de luz, fue como si hubiera entrado en otro mundo. De repente me vi en un jardín, pero no era un jardín común, nada parecido a lo que tenemos aquí en la Tierra. Era un lugar de una belleza que desafía la imaginación. Los colores, Dios mío, los colores eran tan vívidos, tan intensos. Había flores de todo tipo, algunas que reconocí y otras completamente diferentes a todas las que he visto. Cada pétalo parecía brillar con una luz propia. El cielo, si puedo llamarlo así, era de un azul tan profundo que parecía casi palpable. ¿Y el olor? Te lo diré. Era una mezcla de fragancias dulces y reconfortantes. Imagina el perfume de tus flores favoritas mezclado con el olor a lluvia en una tarde de verano, y aún así no se acerca. Era un aroma que parecía alimentar no solo mi olfato, sino también mi alma. Lo más increíble es que podía sentir todo esto, pero no con mi cuerpo físico. Era como si mis sentidos se hubieran expandido. Podía ver, oír, sentir, pero de una forma mucho más intensa y profunda que nunca he experimentado en mi vida. Mientras yo absorbía toda esta belleza, empecé a notar que no estaba sola en ese jardín. Había otras. Bueno, no sé si puedo llamar a la gente. Eran como formas de luz, algunas más definidas que otras. Y mientras miraba, empecé a reconocer algunas de ellas. Vi a mi tía María, que había fallecido cuando yo era un niño. Ella me sonrió con tanto amor en los ojos que sentí mi corazón, si es que todavía tenía uno, llenarse de alegría. También vi a mi bisabuelo, un hombre que solo conocía por fotos antiguas. Me saludó como si me estuviera dando la bienvenida. Pero el encuentro que realmente me tomó por sorpresa fue con mi madre, Isabel. Había muerto en un accidente de coche unos años antes, después de una terrible discusión entre nosotros. Verla ahí, radiante y sonriendo hacia mí, fue demasiado. Todas las emociones que había guardado, la culpa, el arrepentimiento, la nostalgia, salieron a la luz de una vez. Quería correr hacia ella, abrazarla, pedir perdón por todas las cosas malas que dije. Pero antes de que pudiera hacer nada, ella se acercó a mí. No puedo explicar cómo, pero de repente ella estaba ahí, justo delante de mí, y su mirada era de un amor tan puro, tan incondicional, que todas mis preocupaciones simplemente se disolvieron. En ese momento, entendí que no había nada que perdonar. Todo el peso que llevaba por nuestra última pelea desapareció. Era como si ese jardín celestial tuviera el poder de curar todas las heridas, de resolver todos los malentendidos. Allí, en ese lugar de belleza indescriptible, rodeada por gente que amaba y que ya se había ido, me sentí completa por primera vez en mi vida. Era como si finalmente hubiera llegado a casa. Cuando mi madre se me acercó en ese jardín celestial, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ella estaba exactamente como la recordaba, pero al mismo tiempo diferente. Sus ojos brillaban con una luz que nunca había visto antes, llena de amor y sabiduría. Alondra, mi hija, dijo, y su voz era como música, qué bueno verte, querida. Quería decir tantas cosas, disculparme por nuestra última pelea, decirte cuánto te extrañaba. Pero antes de que pudiera decir nada, ella me envolvió en un abrazo. No era un abrazo físico, como lo conocimos, era más como si nuestras almas se hubieran fusionado por un momento. En ese abrazo, sentí todo su amor por mí, todo su perdón, toda su comprensión. Cuando nos separamos, ella sonrió y dijo, no hay nada que perdonar, Alondra. Todo lo que pasó, las peleas, los desacuerdos, todo eso es parte del aprendizaje. Siempre te he amado y siempre te amaré. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Era como si todo el peso que llevaba en el pecho se hubiera quitado de una vez. Nos sentemos juntos en ese jardín y empezamos a hablar. Hablamos de tantas cosas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor. Pero lo que más me impresionó fue cuando ella me dijo que ese lugar era solo un pasaje, un lugar de descanso y reflexión antes de pasar a la siguiente etapa del viaje espiritual. Ella me explicó que aún no era mi hora, que tenía mucho que hacer en la tierra. Fue entonces cuando empezó a mostrarme sus visiones. Mi madre siempre fue una mujer muy espiritual, y en ese momento, se convirtió casi como una guía para mí. Ella me mostró escenas del futuro, cosas que no sabía si eran reales o simbólicas. Una de las visiones más fuertes fue sobre las profecías de Fátima. Vi una luz intensa, que se expandió hasta cubrir todo el mundo, y dentro de esa luz, escuché voces, no sé si eran ángeles o el mismo Espíritu Santo, que hablaban de un gran periodo de tribulación, seguido de una renovación espiritual sin precedentes. Mi madre me dijo que este mensaje era importante, que necesitaba compartirlo cuando regresara a mi cuerpo. Ella explicó que el mundo estaba pasando por un momento de gran oscuridad,
pero que esta oscuridad era solo un pasaje, una purificación, antes de un tiempo de paz y luz. No lo entendí todo en ese momento, pero lo que ella dijo quedó grabado en mi alma. Después de estas visiones, mi madre me dijo que tenía que volver. Su hijo te necesita, Alondra, ella dijo. Tu misión no ha terminado todavía. No quería irme. Ese jardín era tan perfecto, tan lleno de paz. Pero en el fondo, sabía que ella tenía razón. Tenía que volver a mi hijo, a mi marido, a mi vida. Nos despedimos con un último abrazo, y entonces te do comenzo a desmoronarse a mi alrededor. La luz, el jardín, mi madre, todo empezó a desaparecer. De repente, sentí un fuerte tirón y empecé a volver a mi cuerpo. La oscuridad volvió, y entonces sentí un dolor intenso, como si me estuviera arrastrando de vuelta a la realidad. Abrí los ojos y me encontré de vuelta en la mesa de operaciones, rodeado por médicos y enfermeras. Todos estaban desesperados, tratando de reanimarme. Mi cuerpo estaba pesado, dolorido, pero yo estaba viva. Volví a la tierra con una nueva visión, un nuevo propósito. La experiencia que viví me transformó para siempre. Volví de ese lugar con una claridad que nunca había tenido antes. Entendí que la vida es mucho más de lo que vemos aquí y ahora. Que hay un plan más grande, un propósito para cada uno de nosotros, y que incluso en las horas más oscuras, nunca estamos solos. Mi madre me dio un regalo precioso en esa visita. La certeza de que el amor es eterno, que no importa lo que suceda, siempre estará ahí, guiándonos, protegiéndonos. Sé que no será fácil. El mundo está pasando por momentos a seguir. Podemos dejarnos llevar por el miedo, la ira, la desesperanza, o podemos aferrarnos a la luz, al amor, a la fe. La elección es nuestra. Sé qué camino elegí. Alrededor de mí, la gente rezaba fervientemente, aferrándose a sus rosarios como si fueran cuerdas de salvación. Fue en ese momento que entendí. Lo que estaba viendo no era solo una visión del futuro, sino una advertencia, una llamada a la acción. Y de alguna manera, sabía que tenía un papel importante en todo esto. Mientras la visión comenzaba a disiparse, oí de nuevo la voz de mi madre. Recuerda, Alondra, fe, amor y valor. El mundo va a necesitar esto más que nunca. Y entonces todo se puso oscuro una vez más. Después de esa visión intensa y aterradora, sentí como si estuviera flotando en un vacío. No había más imágenes, ni sonidos, solo una sensación de estar suspendido entre dos mundos. Era como si mi alma estuviera indecisa, dudando entre permanecer en ese plano espiritual o regresar a mi cuerpo. Recordé las palabras de mi madre, la advertencia sobre la misión que me esperaba. Pero ¿cómo podría enfrentarme a todo eso? ¿Cómo yo, una mujer común de San Antonio, podría hacer alguna diferencia ante eventos tan grandiosos y aterradores? Fue entonces cuando sentí una fuerza que me tiraba hacia atrás. Era como si miles de hilos invisibles estuvieran conectados a mi ser, arrastrándome suavemente de vuelta a la vida terrenal. Pero había una resistencia. Parte de mí quería quedarse, quería la paz y el amor que había experimentado en ese jardín celestial. En ese momento de duda, hice algo que no había hecho hace mucho tiempo. Recé. No fue una oración formal o decorada, sino una petición sincera, viniendo del fondo de mi alma. Dios, pensé, si es tu voluntad que vuelva, dame fuerzas, ayúdame a cumplir esta misión, sea cual sea. Fue como si mi oración hubiera sido atendida inmediatamente. Sentí una ola de energía envolverme, fortalecerme. La sensación de ser arrastrada hacia atrás se intensificó, y ahora ya no me resistía. Empecé a escuchar sonidos lejanos, pitidos de máquinas, voces apagadas, el sonido característico de un hospital. Los sonidos fueron más claro, más cerca. Sentí mi cuerpo de nuevo, pesado y dolorido, pero vivo. Abrir los ojos fue un esfuerzo inmenso. La luz de la habitación del hospital, aunque débil, parecía ofuscante después de todo ese tiempo en la oscuridad. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar mi visión. Lo primero que vi con claridad fue la cara de Diego. Estaba allí, al lado de mi cama, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando se dio cuenta de que me había despertado, su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio y alegría. Alondra, exclamó, sosteniendo mi mano. Gracias a Dios, volviste. Intenté hablar pero mi garganta estaba demasiado seca. Diego rápidamente me ofreció un poco de agua. Después de unos sorbos, finalmente pude susurrar. ¿El bebé? Diego sonrió aún más, con lágrimas en los ojos. Está bien, mi amor. Nuestro hijo es perfecto. Fue entonces cuando noté a la enfermera junto a él, sosteniendo un pequeño paquete. Ella se acercó y puso a nuestro hijo en mis brazos. Mirar esa carita por primera vez fue una experiencia indescriptible. Todo el miedo,
Toda la confusión de las visiones que había tenido, todo pareció desaparecer por un momento. Allí estaba él, tan pequeño, tan frágil, pero al mismo tiempo tan fuerte. Había sobrevivido a un parto difícil como yo. Mientras sostenía a mi hijo, recordé las palabras de mi madre sobre que el amor es la fuerza más poderosa que existe. En ese momento, sintiendo el amor desbordando en mi corazón por esa pequeña criatura, entendí perfectamente lo que ella quería decir. Los médicos entraron en la habitación, sorprendidos y aliviados de verme despierta. Comenzaron a hacer preguntas, a comprobar mis signos vitales, pero todo esto parecía distante, casi irrelevante. Mi enfoque estaba totalmente en mi hijo y en Diego. Sabía que tenía mucho que procesar, mucho que entender sobre lo que había vivido, pero en ese momento, todo lo que importaba era que estaba de vuelta, viva, con mi familia. El futuro, con todos sus desafíos y misterios, podía esperar. En ese instante, solo quería abrazar a mi hijo y agradecerle por esta segunda oportunidad de vida. Los días que siguieron a mi despertar en el hospital fueron una mezcla de alegría, confusión y profunda reflexión. Físicamente, estaba agotada. El parto difícil y la experiencia de casi muerte habían dejado mi cuerpo debilitado. Los médicos estaban sorprendidos por mi recuperación, diciendo que había estado al borde de la muerte por complicaciones durante el parto. Pero mientras mi cuerpo luchaba por recuperarse, mi mente estaba en un torbellino. Los recuerdos de mi experiencia, el jardín celestial, la reunión con mi madre, las visiones apocalípticas, eran tan vívidas que a veces me preguntaba si todo eso había sido real o solo un sueño causado por el trauma del parto. Diego siempre estuvo a mi lado, cuidando de mí y de nuestro hijo con una dedicación que me emocionaba. Quería contarle todo lo que había vivido, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicaría algo que yo misma entendía mal? En los momentos tranquilos de la noche, cuando Diego dormía en el sillón al lado de mi cama y nuestro hijo descansaba en la cuna, yo me quedaba despierta, repasando cada detalle de mi experiencia. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente. Tienes una misión importante por delante. ¿Pero cuál era esa misión? ¿Y cómo debería empezar? La fecha que había visto en mi visión, 2024, parecía demasiado lejana para preocuparse en ese momento. Después de todo, era 2006 y tenía un bebé recién nacido que cuidar. Pero aún así no podía sacar esa fecha de mi cabeza. Una semana después del parto, finalmente me dieron el alta del hospital. Volver a casa fue una experiencia surrealista. Todo parecía igual, pero me sentía profundamente cambiada. Cada objeto familiar, cada rincón de la casa parecía tener un nuevo significado. Fue esa primera noche en casa que decidí contarle todo a Diego. Después de poner al bebé a dormir, nos sentamos en la sala. Tomé un respiro y empecé a hablar. Les conté sobre la oscuridad, la luz, el jardín celestial. Hablé sobre el encuentro con mi madre y las palabras de consuelo y aviso que ella me había dado. Cuando llegué a la parte de las visiones apocalípticas, vi el rostro de Diego palidecer. Me tomó la mano con fuerza mientras describía las escenas de destrucción, la amenaza del comunismo, el peligro para la iglesia. Alondra, dijo cuando terminé, su voz temblorosa, eso es increíble y aterrador. ¿Crees que fue real? Lo miré a los ojos, sintiendo una certeza que no podía explicar. Sí, Diego, fue real. Tan real como nosotros dos sentados aquí ahora. Estuvimos en silencio por un largo tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Diego dijo, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Esa era la pregunta que me estaba haciendo desde que desperté en el hospital. No lo sé exactamente, respondí honestamente, pero sé que no puedo ignorarlo. Siento que tengo una responsabilidad ahora. Diego asintió, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Estamos juntos en esto, mi amor. Cualquier cosa que necesite hacerse, lo haremos juntos. Sus palabras me han traído un inmenso consuelo. Sabía que el camino por delante sería difícil e incierto, pero tener a Diego a mi lado me daba fuerza. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en años. Tomé el rosario que mi abuela me dio cuando era niño. Mientras pasaba las cuentas entre mis dedos, sentí una profunda conexión con algo más grande que yo. Era como si cada Ave María que rezaba fuera un paso hacia un destino que aún no entendía totalmente, pero que sabía que era importante. Me dormí con el rosario en la mano, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza por el futuro que me esperaba. En los meses siguientes, mi vida entró en una nueva rutina, mucho más común de lo que podría imaginar después de una experiencia tan extraordinaria. Durante el día, me dedicaba a cuidar de nuestro hijo, Antonio, y a la recuperación de mi cuerpo. El trabajo y las tareas domésticas ocupaban la mayor parte de mi tiempo. Pero por la noche, cuando la casa estaba en silencio, me metía en una búsqueda silenciosa de respuestas.
Empecé a investigar sobre experiencias cercanas a la muerte, leyendo libros y artículos en Internet. Me sorprendió descubrir cuántas similitudes había entre mi experiencia y la de otros. La luz, la sensación de paz, el encuentro con seres queridos fallecidos, todo esto parecía ser común en muchos relatos. Sin embargo, eran las diferencias que más me intrigaban. Las visiones apocalípticas que había tenido no se mencionaban en la mayoría de los casos que encontré, y cuanto más leía sobre ellas, más me convencía de que había recibido un mensaje especial, una advertencia que no podía ser ignorada. También busqué orientación espiritual. Hablé con sacerdotes en varias iglesias, esperando encontrar algún tipo de respuesta o orientación. Su reacción varió desde el escepticismo hasta la preocupación genuina. Un sacerdote en particular me aconsejó que mantuviera el experimento en secreto, diciendo que podría causar escándalo o malentendidos. Pero otro, un hombre mayor con una profunda sabiduría en sus ojos, me escuchó atentamente y al final dijo algo que se quedó conmigo. Alondra, Dios elige a gente común para tareas extraordinarias. Tal vez no lo entiendas ahora, pero confía en que Él guiará tus pasos. Esas palabras me dieron una nueva perspectiva. Empecé a pensar que tal vez mi misión no era algo grande o inmediato. Tal vez fue una serie de pequeños pasos, decisiones cotidianas guiadas por la fe y el amor. Seguí orando, pidiendo orientación y fuerza para cumplir lo que sea que Dios esperaba de mí. Y aunque el futuro aún era incierto, la presencia de mi hijo en mi vida me dio un propósito renovado, una razón para seguir adelante, día a día. No era el camino heroico o dramático que tal vez alguien esperaba después de una experiencia tan extraordinaria, pero era mi camino, mi forma de honrar lo que viví mientras navegaba por las aguas, no siempre tranquilas, de la vida cotidiana. Con el paso de los años, aprendí a equilibrar el peso de mi conocimiento con las demandas del día a día. Mis días estaban llenos de las actividades comunes de una madre y su esposa: preparar el desayuno para la familia, llevar a Antonio a la escuela, ir al trabajo en la oficina local donde yo era contadora, y hacer compras en el supermercado. En muchos aspectos, mi vida era completamente normal. Asistía a reuniones de padres en la escuela, iba a la iglesia los domingos y ocasionalmente salía a cenar con Diego. Para cualquier observador externo, éramos solo otra familia normal en San Antonio. Pero por dentro, llevaba conmigo el conocimiento de esa extraordinaria experiencia. A veces, en momentos inesperados, los recuerdos volvían con fuerza total. Podría ser algo simple, como las noticias mencionando conflictos en alguna parte del mundo o una conversación casual sobre política en el salón de la oficina, que de repente me hizo recordar las visiones que tuve. En esos momentos, respiraba profundamente, tratando de mantener la calma. Aprendí a no mostrar externamente el torbellino de emociones que a veces sentía. En vez de eso, canalizaba esa energía para pequeñas acciones positivas en mi día a día. Empecé a involucrarme más en la comunidad local, no para predicar o alertar, sino simplemente para ayudar donde podía. Me ofrecí como voluntario en un banco de alimentos local, participé en campañas de limpieza en el barrio y me ofrecí para dar clases de refuerzo de matemáticas a niños necesitados. Estas actividades me ayudaban a sentir que estaba haciendo algo, por pequeño que fuera, para hacer del mundo un lugar mejor. Mientras crecía, Antonio observaba con una mezcla de orgullo y aprensión su desarrollo. Era un niño inteligente y sensible, con un fuerte sentido de la justicia. A veces, cuando hablaba de sus sueños para el futuro o expresaba preocupación por los problemas globales, garganta, pensando en el futuro que había vislumbrado. Una noche, cuando Antonio tenía 16 años, me sorprendió con una pregunta. «Mamá», dijo mientras estábamos sentados en el porche después de cenar, «¿alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar?» Lo miré, sintiendo mi corazón acelerarse. «¿Por qué preguntas, hijo mío?» Se encogió de hombros, mirando al cielo estrellado. «No sé. A veces tengo esta extraña sensación, como si hubiera algo importante que debería saber o hacer, pero no puedo entender qué». En ese momento, sentí una fuerte tentación de contarle todo sobre mi experiencia, las visiones, la advertencia. Pero algo me retuvo. En vez de eso, puse mi mano sobre la suya. «Antonio», dijo suavemente, «la vida está llena de misterios. Lo importante es que vivamos de la mejor manera posible, siendo bondadosos y ayudando a los demás siempre que sea posible». Él asintió, pareciendo ponderar mis palabras. Nos quedamos allí en silencio, mirando las estrellas por un largo tiempo. Conforme el año 2024 se acercaba, sentía una creciente inquietud. Las noticias del mundo parecían cada vez más alineadas con lo que había visto en mi visión. Los conflictos se intensificaban en varias partes del globo, la polarización política aumentaba, y había un sentimiento generalizado de incertidumbre sobre el futuro. En una noche particularmente difícil,
Después de un día lleno de noticias perturbadoras, confesé mis temores a Diego. ¿Y si hubiera hecho más?, pregunté, con las lágrimas corriendo por mi cara. ¿Y si hubiera tenido que decírselo a más gente, intentar alertar al mundo? Diego me abrazó fuerte, su presencia sólida y reconfortante como siempre. Alondra, dijo amablemente, hiciste exactamente lo que se suponía que tenías que hacer. Vivías tu vida con amor y compasión, criaste a nuestro hijo para ser un buen hombre. A veces son estas pequeñas cosas las que hacen la mayor diferencia. Sus palabras me tranquilizaron, recordándome las palabras de mi madre en esa experiencia lejana. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Mientras el año 2024 se acercaba, yo seguía con mi vida normal. Iba a trabajar, cuidaba de mi familia, ayudaba en la comunidad. Ahora, cada pequeño acto de bondad, cada momento de conexión con los demás, ganaba un nuevo significado. Tal vez esa era la verdadera misión que me fue confiada. Vivir una vida común, pero con un corazón extraordinariamente abierto y amoroso. Así que se enfrentó al futuro incierto, no con miedo, sino con una serena determinación. Lo que sea que traiga el 2024, yo estaría listo, no con grandes acciones o declaraciones públicas, sino con la fuerza silenciosa de una fe inquebrantable y un amor incondicional. Estamos en agosto de 2024, y el año que tanto me intrigó por tanto tiempo finalmente llegó. Cada día parece cargado de significado, cada noticia potencialmente importante. La vida sigue su rutina normal, pero hay una tensión subyacente que no puedo ignorar. Antonio está a punto de comenzar su primer año en la universidad. Mientras lo ayudo a empacar, siento una mezcla de orgullo y aprensión. Orgullo por el increíble joven en que se ha convertido y aprensión por el mundo al que está a punto de enfrentarse por su cuenta. En el trabajo, las cosas están agitadas. La economía es inestable y muchas empresas están enfrentando dificultades. Hago horas extras casi todos los días, tratando de mantener las cuentas en orden y ayudar donde puedo. Por la noche, cuando finalmente llego a casa, Diego me recibe con un abrazo reconfortante y una cena caliente. Las noticias son una fuente constante de preocupación. Los conflictos se intensifican en varias partes del mundo, el cambio climático está causando desastres naturales con una frecuencia alarmante, la polarización política parece estar alcanzando nuevos extremos, tanto aquí en Estados Unidos como en México y otros países. En nuestra comunidad, siento una creciente inquietud. La gente está preocupada por el futuro, por la economía, seguridad. En la iglesia, el padre Joaquín ha dado sermones sobre la importancia de la fe en tiempos difíciles. Tus palabras me conmueven profundamente, recordándome la necesidad de mantener la esperanza. Sigo con mi trabajo voluntario, ahora más que nunca. Organizo eventos, doy clases de inglés para inmigrantes y trato de ser una presencia positiva donde quiera que vaya. Cada pequeño acto de bondad parece más significativo ahora, como si cada sonrisa, cada palabra amable pudiera hacer la diferencia entre la luz y la oscuridad. Por la noche, cuando todos están durmiendo, tomo mi rosario y rezo. Rezo por el mundo, por mi familia, por nuestra comunidad. Rezo por la fuerza y la orientación para enfrentar lo que está por venir. Ahora, cuando agosto llega a su fin y septiembre se acerca, siento una creciente ansiedad. Septiembre de 2024, el mes que apareció tan vívidamente en mi visión hace tantos años. ¿Qué traerá? ¿Serán los cambios drásticos que he visto o será solo otro mes sin grandes eventos? Parte de mí quiere prepararse para lo peor. Almacenar suministros, avisar a todos los que conozco. Pero otra parte, la parte que aprendió a confiar en la fuerza del amor y la fe durante estos años, me recuerda mantener la calma y la esperanza. Anoche, sentada en el porche con Diego, compartí mis preocupaciones sobre el mes que viene. Lo que sea que suceda, me dijo, sosteniendo mi mano, nos enfrentaremos juntos. Sus palabras me dieron consuelo, como siempre, y me hicieron darme cuenta de que, independientemente de lo que septiembre pueda traer, lo más importante es cómo elegimos vivir cada día, con amor, con compasión, con fe. Así que aquí estoy, en el umbral de septiembre de 2024. No sé qué reserva el futuro. No sé si mis visiones se harán realidad o si permanecerán un misterio sin resolver. Pero sé esto, seguiré viviendo cada día de la mejor manera que pueda, esparciendo amor y bondad donde quiera que vaya. Y mientras los días de agosto se desarrollan, llevándonos inexorablemente hacia lo desconocido, mi corazón está abierto y mi fe es fuerte. Sea lo que viene, estaré lista para enfrentarlo, no con miedo, sino con la fuerza que viene de una vida vivida con amor y propósito. El futuro es incierto, pero mi resolución es inquebrantable. Septiembre de 2024, estoy lista para ti. Entonces, ¿qué te parece esta historia increíble? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ser notificado a cada nuevo vídeo.
Gracias por ver hasta el final. Si desea continuar conociendo otros relatos como este, haga clic en este vídeo que está apareciendo ahora en su pantalla. Momentos difíciles, pero creo, con todo mi ser, que estamos caminando hacia una nueva era, una era de luz y paz. Y depende de cada uno de nosotros elegir el camino que vamos